venezolano a Fidel Díaz. A ver, buenos días. Buenos días. Ahí estamos. Espero que estén bien en esta mañana, que hayan pasado una buena semana. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en este día, que realmente Él pueda estar hablando en nuestros corazones. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 1. Quizás, no sé si eres detallista o ahí que te fijas y consideras los mensajes de unos y de otros hermanos que pasan por esta plataforma. Pero en este año y en este mes de enero y ahora comenzando febrero, las oportunidades que Dios me dio para poder exponer su palabra, lo he hecho bajo el libro de 1 Pedro. He comenzado a estudiarlo en este año y Dios me ha sorprendido en algunas cosas que pude extraer en su palabra. La vez pasada estuve hablando acerca del capítulo 4, los versículos 6 en adelante, y hoy quiero estar hablando en el capítulo 1, y solamente quiero tocar un versículo que es el número 13. Aunque a lo mejor en esta mañana tú dices, el pastor va a hablar de un solo versículo, entonces va a ser bien cortito, ¿verdad? Todo lo contrario. Va a ser un versículo y un título que lo vamos a dividir en dos partes. Porque si yo tengo que hablar todo lo que Dios ha colocado en mi corazón en este día, pues terminaremos a las 3 de la tarde y así estaré hablando solo en este lugar. Entonces voy a dividir el mensaje en dos. A veces me gusta hacerlo porque te voy a tener intrigado. Entonces vamos a ver una parte en este domingo, y si Dios quiere, la próxima vez que tengo la oportunidad de exponer la palabra, voy a estar compartiendo la segunda parte. Dice el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a orar. Señor, te pedimos en estos momentos que tú puedas estar hablando en nuestros corazones, lo que podamos estar escuchando de tu palabra sea edificación para nosotros. Bendícenos, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la responsabilidad o el compromiso del creyente. Responsabilidad igual compromiso del creyente. Hoy en día se duda de muchas veces el compromiso que tenemos y que hacemos los seres humanos. Hoy la palabra compromiso está muy devaluada, está muy castigada y está muy fuera de moda en este siglo XX. Compromiso y responsabilidad, podríamos decir, los viejos eran los de antes, ¿verdad? No necesitamos firmar un papel, mi palabra es palabra, no dudo, ¿no, vieja? Palabra es palabra, ¿verdad? No firmo nada, porque yo tengo palabra, tengo compromiso, tengo responsabilidad. Pero hoy en día, ¿dónde quedó ese compromiso y la responsabilidad en nuestra sociedad? Hoy se falta el compromiso
del día a la noche en muchas cosas. Quizás en el trabajo, quizás en el estudio, quizás entre los amigos, entre los novios y entre los esposos. Hoy se rompe el compromiso con una facilidad y con una liviandad que muchas veces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y por eso hoy vemos a la sociedad falta de compromiso. Por eso vemos hoy a nuestros gobernantes falta de compromisos. Por eso vemos a los padres, a los hijos y a todo lo que nos envuelve a nuestro alrededor con una falta de compromiso, de responsabilidad. Y sabes, por desgracia, esto se metió, se introdujo dentro de la iglesia, dentro del cristiano y dentro del creyente. Hoy muchas veces falta el compromiso y falta la responsabilidad. Muchas veces lo que decimos al Señor hoy lo olvidamos mañana. Y a lo largo de nuestra vida cristiana, allí nos olvidamos de los compromisos y las responsabilidades que tenemos como hijo de Dios. Hoy yo te quiero alertar, te quiero animar, te quiero allí estimular a que tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, podamos tener compromiso, responsabilidad delante de Dios. Pedro, al comenzar la carta aquí en el primer capítulo, hace el hincapié de presentar la salvación como una obra de Dios. Fíjense ahí los versículos comenzando allí en el capítulo 1. Y él hace el énfasis de presentar la salvación como una obra de Dios. Y ahí en el versículo 3 nos hace nacer de nuevo para poder experimentar la salvación. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí vemos el hecho del énfasis que hace allí el apóstol Pedro, el hecho de que podamos nacer de nuevo para experimentar la salvación en Cristo Jesús. Pero también en el versículo 5, ahí podemos ver de que nos guarda por su poder para alcanzar la salvación. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y ahí Pedro nos hace ver de que nos guarda por su poder para alcanzar la salvación. Versículo 6 nos prueba para confirmar nuestra fe genuina y fortalecer nuestra fe. Dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y por último, nos da gozo en medio de las pruebas, y así nos concede un anticipo de la salvación final. Versículos 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si tú analizas todos estos versículos, Pedro nos presenta allí en estos 9, 10 versículos la salvación como una obra de Dios. Qué hermoso es saber todo lo que Dios hace
e hizo para salvarnos. Si guardamos aquí 1 Pedro y vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 13 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículos 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. Pedro nos presenta la salvación como una obra de Dios. Pablo en estos versículos nos dice y nos muestra todo lo que Dios a través del Señor Jesucristo hizo para salvarnos. Y en esta mañana yo quisiera que podamos pensar en lo que fue importante para el Señor, la salvación y la obra que Dios tuvo que hacer para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Dios es el que nos salva. Pero sabes, tú y yo tenemos ciertas cosas que ocuparnos y hacer para cuidar de esa salvación. Fíjate lo que dice allí en Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, hablando de la responsabilidad y el compromiso del cristiano, Dios, a través de Pedro, allí en los primeros versículos, nos muestra allí la salvación como una obra de Dios. Pablo, allí en Efesios capítulo 1, nos muestra lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, nos redimió con su sangre preciosa. Pero sabes, allí no termina la cuestión de lo que es el cristiano. No nos tenemos que contentar con la salvación en Cristo Jesús, sino ahora tú y yo tenemos un compromiso y una responsabilidad como hijo de Dios para llevar adelante tal profesión de fe. Dice el apóstol Pablo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta semana estaba estudiando con un hermano este versículo y hablábamos aquí que seguramente Dios quiere en nosotros producir lo mejor como hijos de Dios. Pero sabes, el querer es una parte teórica, que Dios ha colocado en nosotros la salvación en Cristo Jesús. Pero sabes,
nosotros tenemos que hacer el hacer. Nosotros tenemos que accionar esa fe que en Cristo Jesús un día depositamos para que realmente podamos seguir adelante. ¿Y en dónde se evidencia eso? ¿En dónde se practica eso? ¿En dónde ahí el cristiano puede lograr el examen o pasar el examen para decir, Señor, quiero ser responsable y comprometerme delante de ti? Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el hacer que el Señor Jesucristo quiere que tú y yo podamos hacer. La práctica, el poder poner en marcha esa fe en Cristo Jesús, son las buenas obras. Fuimos creados, dice la palabra, hechos a su imagen y semejanza para buenas obras. Esas obras que el Señor Jesucristo preparó de antemano. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos como cristianos: ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el compromiso en el asunto de la salvación? En esta salvación que dice la palabra de Dios que es tan grande. ¿Cuál es el compromiso que te tiene que caber a ti y a mí como cristiano hoy en día para que nosotros podamos ser buenos hijos de Dios? Vamos a ver 3 responsabilidades en esta mañana. 3 responsabilidades que las vemos aquí en 1 Pedro, capítulo 1, donde leímos, versículo 13. Y esta introducción que te hice llevar y te hice pensar y reflexionar y que reflexionemos, es para saber en qué punto estamos en cuanto a la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos tener responsabilidades y por qué tenemos que tener compromiso? Porque Dios hizo su obra por nosotros. Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Y por eso hoy día tenemos que ser responsables, tenemos que ser cristianos comprometidos con Dios. ¿Sabes? Cuando yo me casé, antes de casarme, me comprometí. Qué antiguo, ¿verdad? Esto no se usa hoy en día. Pero, ¿sabes? Antes de casarme me comprometí. Llamé a Noemí, ahí el papá de Noemí, la mamá de Noemí, mis padres y el pastor que era mi tío. Y tuvimos una reunión muy familiar y yo públicamente y delante del Señor dije de que Noemí quería que sea mi esposa. Y tuvimos allí unas palabras, no voy a ser muy largo, ¿verdad? Tuvimos unas palabras allí, nos abrazamos. Y fue más o menos, yo calculo, no tengo la fecha exacta, sí, de cuando me casé. ¿Cuándo te casaste? 16 de octubre de 1982. Qué viejo que soy. Ya si sumamos 35 años de casamiento o de casado. ¿Sabes? Cuando yo hablo a veces en el taxi y le digo que estoy hace 35 años casado, me dice, ¿con la misma esposa? Sí, con la misma. Dice, yo en este año, me decía una mujer, dice, mi hija ya cambió 3 hombres, ¿verdad? En el año pasado. Y yo le decía, bueno,
una falta de compromiso total. Hoy no hay compromiso, hoy no hay responsabilidad, hoy no hay delante de la sociedad ciertos valores que podemos estar adquiriendo. Y como cristianos muchas veces cortamos y rompemos esos compromisos y esos lazos que tenemos que tener con Dios. Y yo en esta mañana quiero hablarte de estos 3 compromisos. Vamos a ver solamente uno. En primer lugar, estar mentalmente despiertos, estar moralmente equilibrados y estar espiritualmente esperanzados. Estos son los 3 compromisos o responsabilidades que quiero que como cristianos tú y yo tengamos en este año delante de Dios. En primer lugar, estar mentalmente despiertos. Dice la primera parte del versículo 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo llega hacia nosotros esta primera responsabilidad y este primer compromiso de estar mentalmente despiertos? Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Antes de experimentar la salvación en Dios, todo el mundo, todo ser humano tenía el entendimiento, dice la palabra de Dios, entenebrecido. Dice allí 2 Corintios, si me acompañan, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El primer compromiso es estar mentalmente despiertos, lúcidos, atentos. Pero sabes, tú y yo, en un tiempo, y muchos en este mundo, dice la palabra de Dios, allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y si tú y yo teníamos el entendimiento entenebrecido, el Señor tuvo que iluminar nuestras mentes para despertarnos y para darnos luz. Fíjense lo que dice allí Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para salvarnos, Dios tuvo que iluminar, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos de que estábamos muertos en el pecado, y para que Dios pueda iluminar nuestras mentes y nuestro corazón para la salvación. Fíjense lo que dice allí en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 4. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, Dios nos iluminó, nos dio el entendimiento para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, pero nosotros, un día a aceptar a Cristo como Salvador personal, Dios nos sacó, destapó, corrió el velo para que podamos allí ser salvos. Por eso, volviendo a 1 Pedro capítulo 3, Pedro dice que teniendo la mente iluminada, el creyente tiene la responsabilidad de mantener esa mente despierta. Por eso Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y la primera responsabilidad que tienes tú y que tengo yo es poder estar mentalmente despiertos. La expresión ceñir los lomos viene del contexto de la vestidura de los judíos en el primer siglo. ¿Quieren saber cuál es allí en el original la idea que da el hecho de ceñir los lomos? Podemos decir que los judíos, allí la vestidura de los judíos en el primer siglo, los varones, los hombres, no usaban pantalones. Tú dices, ¿cómo? ¿No usaban porque usaban polleras? Que eran medios... No está queriendo decir esa situación en cuanto a la idea de que Pedro tenía esto. Los hombres allí en el primer siglo no usaban pantalones como lo hacemos hoy en día. ¿Saben qué usaban? Una túnica larga. Dicha túnica podemos decir que estorbaba el caminar o cuando querían hacer un trabajo físico para correr. ¿Vieron ustedes mujeres cuando usan esas faldas que son bien largas, verdad? La usan hasta casi por los tobillos, ¿verdad? Yo veo algunas mujeres a veces caminando que las usan, parecen sotana, ¿verdad? Y caminan y se le enganchan en los tacos, ¿verdad? Y a veces se las están caminando, están cruzando y se las están levantando porque se pueden caer. Bueno, así los hombres usaban estas túnicas y tenían que ceñir, ¿verdad? Levantarse la túnica para poder correr o hacer un trabajo con libertad. Ellos se las ajustaban, se las ceñían a la cintura y así podían caminar. En el español, la idea es como remangarse. ¿Ustedes nunca se remangaron? Yo muchas veces, cuando llega el invierno, me cuesta usar las mangas largas, ¿verdad? Y siempre las remango. Y ¿saben? Cuando vuelve de vuelta a su original, están todas así abuchonadas porque ya están todas deformadas porque llega al lado del codo. Pero bueno, la idea es remangarse. Cuando ustedes baldean, muchas veces no se remangan el pantalón para no mojarse. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Ceñirse, levantarse, apretar allí lo que a lo mejor puede estar estorbando. Ahora,
Pablo lo que está diciendo, y lo extraño de esto, es que dice aquí: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la razón? La idea es, hermano, trata de apretar, trata de saturar, trata de comprimir tu pensamiento y tu entendimiento en lo particular y en lo singular, y no en todo lo que a veces pasa a nuestro alrededor. El propósito de ceñir nuestro entendimiento, lo que Pedro está queriendo enseñar en esta mañana, es que cada cristiano debe estar despierto. Fíjense allí en el capítulo 3, versículo 1. Dice, Segunda Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta, porque ya la primera la escribió. Dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pablo por segunda vez les está diciendo a los hermanos: hombre, mujer, no seas dormido, no estés todo el tiempo en la luna de Valencia. Diría mi vieja: no estés en babia, hijo, ¿verdad? Siempre estás en babia. Ese es otro de los términos lunfardos. Siempre estás en babia, siempre estás con la boca abierta. Y muchos creyentes hoy caminan, ¿verdad?, que parecen sonámbulos, ¿verdad?, espiritualmente. No están despiertos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, sabiendo de que, como dijimos hace algunas semanas atrás, de que Satanás anda como ¿qué? ¿Cómo qué anda Satanás? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso Pedro está diciendo: hermanos, tu responsabilidad y mi responsabilidad es estar mentalmente despierto. El verbo despierto señala uno de los peligros más frecuentes en la vida cristiana, porque muchas veces los cristianos dormimos en el Señor. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pablo y Pedro están diciendo, en este caso Pedro está diciendo: ceñid vuestros lomos, apretad tu entendimiento, focalizate en el hecho de estar despierto en las cosas del Señor. Y dice: pensad, 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 alerta, que estés con los ojos despiertos y no dormidos a todo el compromiso y responsabilidad que tiene que tener el cristiano. Pero para terminar, hablando de este punto y de esta responsabilidad de estar mentalmente despierto, vamos a ver tres formas en que la palabra de Dios nos enseña de cómo estar despierto. Y entre paréntesis, ¿hay alguno dormido entre nosotros? Despertate. Falta todavía 10 o 15 minutos, entonces no estés ahí, ahí atrás, ¿verdad? Puki, pilas encendidas. Despierto. Vamos a ver de tres formas de cómo podemos estar
despiertos en el Señor. Pedro procura despertar a los creyentes y es por medio de algunas exhortaciones. Fíjense ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro está diciendo, cristiano, despertate. Cristiano, pensá. ¿No fue Dios el que te dio la salvación? ¿No fue Dios el que te llamó para la salvación? ¿No es Dios un Dios santo? Entonces nosotros tenemos que vivir como el Señor vivió, dice allí en el versículo 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro dice, la exhortación y el compromiso que te dio es para que podamos estar despiertos. Y lo primero que para que podamos estar despiertos es vivir una vida en santidad. Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Posicionalmente somos santos en Cristo Jesús. En segundo lugar, Pedro en el versículo 17 nos motiva allí para que podamos seguir viviendo una vida como le agrada. Dice, y si invocáis por Padre aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios a través de Pedro nos muestra de que Él no hace acepción de personas. Y dice allí el versículo terminando, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra temor no significa miedo, sino significa reverencia delante de Dios. Y el poder estar despierto es poder estar viviendo, diciendo, Señor, te respeto. Señor, me conduzco como un hijo de Dios. Hoy hablábamos del sentido de pertenencia que tenemos en el Señor. Y cada uno de nosotros debe vivir cristianamente como un hijo de Dios. Pero también, por último, debemos estar despiertos a una situación doctrinal que nos afecta hoy en día. Y en esto también tenemos que estar mentalmente despiertos. Fíjense lo que dice allí 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro quería inculcar a los cristianos del primer siglo y también a nosotros que estemos despiertos y en constante alerta de los peligros y la herejía de la falsa doctrina. Hoy en día, hermanos y hermanas,
debemos estar despiertos ante esta tremenda necesidad. Hoy en día abundan falsos maestros, se disfrazan de grandes predicadores, enseñan a multitudes, tienen programas televisivos y engañan a la gente. El clamor de Pedro en esta mañana dice: tu compromiso y mi compromiso, tu responsabilidad y mi responsabilidad es que estemos despiertos, atentos, con los ojos abiertos a la doctrina que se está infiltrando en nuestras iglesias. Porque dice la palabra de Dios: habrá falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y hermanos, hoy en día debemos ceñir los lomos de nuestros entendimientos para poder saber la sana doctrina, para entender la sana palabra, para que podamos estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Y tristemente puedo decir y podemos decir cuántos falsos maestros que hoy se disfrazan como ángeles de luces. Vemos en los programas de televisión. ¿Sabes? Esta semana no me podía dormir y eran como las 2, 3 de la mañana. Raro en mí, porque cuando yo duermo. Pero me levanté, prendí la televisión y digo, voy a ver un canal cristiano, porque hay canales cristianos. Y encontré uno. Y lo único que empecé a escuchar, él decía: yo reprendo, yo exclamo, yo profetizo, y cuando seguí escuchando esto, de la cabina me quedé dormido. Porque esta persona se levantaba como un Dios diciendo: ¿sabes? Yo te digo que vas a conseguir esto. Yo te digo que vas a conseguir lo otro. Yo lo testifico y yo lo profetizo y yo... Y en la palabra de Dios encontramos de que Dios es el que hace las cosas en nosotros. Encontramos personas que enseñan mal la palabra de Dios. No sé si recibieron un video, no sé si el staff recibió de la iglesia que tenemos ahí, un video que nos mandó Gerardo, y si lo vieron, pero él nos mandó un video de una persona que fue invitada a una conferencia, y este orador, invitado por el pastor, empezó a hablar y a decir un montón de herejías en cuanto a lenguas, en cuanto a sanidad. O sea, terminó de hablar. Y el mismo pastor que lo invitó le dijo: hermano, con todo respeto y con toda educación, le digo que en esta iglesia no se predica lo que usted enseña. Y empezó a hablar acerca de lo que la palabra de Dios enseña a través de lo que él estuvo diciendo, que no era lo que decía la palabra de Dios. Ahora, hermanos, en esta hora y en este día tenemos que estar mentalmente despiertos a una sana doctrina. No hay evangelio de la prosperidad, no hay evangelio de la sanación, no hay evangelio del fructificar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios en su poder puede hacer un montón de estas cosas, pero hoy en día se enseña mal la Biblia. Y tú y yo debemos estar
mentalmente despiertos en el Señor. Hoy se enseña la salvación por señorío, cuando la salvación es por la gracia de Dios. Yo sé de que el Señor tiene que ser el Señor de mi vida, pero en primer lugar tiene que ser ¿qué? Mi Salvador. Y cada uno de nosotros ahí empezamos a pensar y considerar diferentes cosas y muchas veces lo extraemos de la palabra de Dios. Mentalmente despiertos en el Señor para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Vamos a terminar aquí en esta hora y en 15 días vamos a ver el segundo punto, donde el apóstol Pedro nos habla diciendo estar moralmente equilibrados para terminar en la esperanza del cristiano. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos pones en alerta para que podamos, oh Dios, estar pensando con claridad lo que tú quieres en cuanto a ser responsables y comprometidos delante de Dios. Ayúdanos, pues, a enseñar tu palabra como tú quieras en nuestras vidas, con la necesidad y con tu ayuda de poder, Señor, aprender grandes verdades que tú tienes para nosotros en tu palabra. Señor, ayúdanos a estar despiertos en el Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.